Bien, entonces vamos a empezar a dar los tejidos del cuerpo, ¿sí? Nuestra organización general tiene que ver con todo lo que, desde a partir de células, ¿sí? Células, tejidos, ¿sí? Y después se forman los órganos. Como le decía, a partir de dos células sexuales, una masculina y una femenina, ¿sí? Se genera una nueva célula, un nuevo ser, que ese tipo de células se llama totipotente. Totipotente son aquellas células que se pueden después transformar en cualquier otra parte o cualquier otra parte del cuerpo, ¿sí? Se puede transformar en un órgano o en una estructura que tenga que ver con nuestro organismo, ¿sí? Hablando de los tejidos humanos, ¿estamos? Entonces empiezan a dividirse y a transformarse de acuerdo a lo que esa información genética viene en ese encuentro de dos células, ¿sí? Entonces, ni bien se encuentran esas dos células, los dos gametos, masculino y femenino, esa información genética, incluso la información del sexo de la persona, ya se da en ese mismo instante, ¿sí? Entonces esa persona va a nacer varón o mujer, ¿sí? Después lo que tenga que ver con la elección que uno lo genera después en la construcción cuando crece, ya es otra cosa, ¿sí? Incluso la aparición de los genitales, anatómicamente recién se lo puede visualizar aproximadamente entre el cuarto y el quinto mes de la formación dentro del útero materno. Pero el sexo ya viene definido, como le digo, desde el primer momento, ¿sí? Se encontraron las dos células, se definió. ¿Va a ser varón o mujer? ¿Va a ser alto, rubio, así como yo, por ejemplo? Todo, sí, todo viene definido, ¿está? Sí me se ríe. Ay, no. Bueno, ¿se entiende? Toda la información y por lo general se comparte. Mitad la información genética de nuestro padre y mitad de nuestra madre, ¿sí? Y de ahí vienen todas las... Bien, se empiezan a formar los tejidos. Ahora, tenemos que tener en cuenta, vamos de vuelta a la explicación. Entonces, recuerden esta definición porque es pregunta parcial. ¿Qué es lo que es una célula? Es una unidad estructural y funcional que compone distintos órganos, ¿sí? Entonces, es la unidad básica del cuerpo. Nosotros, si nos dividimos y nos pudiéramos, ¿cómo decirte? Ver anatómicamente, entonces la única unidad funcional y estructural va a ser una célula, y a partir de ahí nosotros nos dividimos y nos formamos en millones y millones de células, ¿sí? Somos todos células, ¿entienden? El cuerpo es todo organismo multicelular complejo, está constituido por una variedad de células diferentes y especializadas. Entonces nuestras células, como somos organismos especializados justamente, nuestras células tienen esa capacidad incluso de algunas partes del cuerpo de poder regenerarse, ¿sí? Hay partes de nuestro cuerpo que no se pueden regenerar, pero la mayor parte sí. Entonces, la célula viene a ser la estructura viva capaz de realizar las tres funciones vitales, que son nutrirse, relacionarse y reproducirse. ¿Está? Entonces, para que una sola célula en nuestro cuerpo pueda persistir o vivir, necesita nutrirse, relacionarse y reproducirse. Y a nivel macro, nosotros también, ¿sí? Necesitamos nutrirnos, relacionarnos y reproducirnos. ¿Estamos? Ahora, como nosotros tenemos el libre albedrío y las cuestiones de poder elegir, todas esas cosas, como que tenemos un poquito más contenido en esa parte. Pero fíjense que los animales, instintivamente ellos necesitan reproducirse, alimentarse y también relacionarse. No hay un animal que vive solo en el fin del mundo, ¿sí? La mayoría de los animales necesitan el medio ambiente para relacionarse, no solamente con su homónimo o su homólogo, sino necesita relacionarse con el medio para poder crecer, para poder alimentarse. Entonces, eso todo viene ya desde la genética. Entonces, dice, consta de dos partes sobresalientes, que son la membrana plasmática y el citoplasma, además del núcleo y de todas las organelas. Esto está hablando
de las partes principales de cualquier célula, ¿sí? Célula que tiene que ver con nosotros, ¿estamos? Ya olvidémonos de las células procariotas que habíamos hablado la otra vez, que también tenían una membrana, ¿sí? Tenían un material genético pero que no estaba dentro de un núcleo, ¿se entiende? ¿Se acuerdan de esa parte? Bueno, ahora estamos hablando de las células que tengan que ver con nosotros. Ahora bien, tejidos. Tejido es un conjunto de células especializadas en realizar determinada actividad. Son una agrupación de células individuales que poseen la misma función. Entonces, ¿qué se imaginan? Vamos a hacer una especie de ejercicio. ¿Qué se imaginan por tejido? Nómbrenme un tejido humano. La piel. La piel. Otro tejido. Punto de arroz a crochet. Doble aguja. No. Cero tejido. No. Tejido. Dame un tejido. Un tejido humano. Nombra cualquier cosa. Algo. Él dijo piel, por ejemplo. La piel es parte de uno de los tejidos, ¿sí? Es parte, no es exactamente el tejido, pero es parte, ¿sí? Tejido. Músculo. Le pegó en el ojo. Tiró así, no sé si sabiendo le tiró, pero le pegó. Tejido. Algo. Ella dijo músculo, él dijo piel, que estuvo cerca. Algo. ¿Qué tenemos? ¿De qué estamos hechos? ¿Ah? Decime algo. ¿Alguien? Tejido. 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 ¿Tampoco? ¿No? Mira, el muchacho tiene todo el apunte. Si alguien quiere después el apunte, se lo consigo, se lo traigo, pero... No, pero es mío, no es... Ah, y la leíste. Te enterraste sola. Me quedó la duda, ¿por qué? Bueno, hay 4 grandes tejidos. Tenemos 4 grandes tejidos. ¿Estamos? Acuérdense de esto. Definición, ¿sí? Igual, acuérdense, van a tener la clase grabada y van a tener el material. Bueno, en realidad ya tienen el material porque está. Un tejido es un agregado de células generalmente del mismo tipo, organizadas para realizar una función. Eso es como la definición del tejido, ¿sí? Ahora tenemos 4 grandes tejidos. Y aquí, si yo le decía, díganme algo del cuerpo humano, ¿estamos? ¿De qué estamos hechos? ¿Se entiende? Entonces tenemos el tejido epitelial, que había dicho el compañero, que estuvo cerquita, es el que recubre la superficie del cuerpo, ¿sí? Después tenemos el tejido muscular, que dijo la compañera, que está formado por fibras que se conectan, o sea, las fibras musculares. Después tenemos el tejido nervioso, ¿sí? Que está formado por células con prolongaciones y que envían señales eléctricas a todo nuestro organismo. Estos son los 3 grandes tejidos, ¿sí? Acuérdense, epitelial, muscular y nervioso. Y después tenemos un cuarto tejido, que es el tejido conectivo, que a la vez se va a subdividir en otros 4 tejidos, ¿sí? Ahí tenemos el tejido conjuntivo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y la sangre. Con eso tenemos un ser humano entero. ¿Se entiende? Sí. El tejido nervioso, como ejemplo, podría ser el cerebro. Claro. Si su definición dice formado por células con prolongaciones que envían señales. Exactamente. En el cerebro, que es parte de nuestro sistema nervioso central, está constituido por nervios o por células, ¿sí? Que en este caso son las neuronas. Después, cuando veamos más adelante el tejido nervioso, porque lo tenemos que ver, ahí van a ver bien, ¿sí? Que estamos formados por células. En este caso son neuronas. Este es un tipo de célula, ¿sí?
Por eso vamos de lo micro, por así decirlo, a lo macro. Entonces, arrancamos de células y acá vamos a ver otro tipo de células. En realidad, todo esto es células, ¿se entiende? Pero ¿qué pasa? Como son células especializadas y son un conjunto de células, como decía en la definición anterior, ¿sí? Es un agregado o un conjunto de células que generalmente son del mismo tipo y que se organizan para una función en común. ¿Está? Entonces, si yo pongo una célula nerviosa más una célula muscular, no van a generar una nueva célula, pero ellas sí interaccionan. Todo el grupo de células nerviosas activan a la célula muscular. Entonces, yo cuando estoy pensando, me estoy moviendo, ¿sí? Lo estoy haciendo de forma inconsciente. ¿Se entienden? Y esa información del tejido nervioso que le envía a mi músculo, que le dice movete, ¿sí? Guiña un ojo, habla, mover, modular, ¿sí? Mover, ¿sí? Eso es todo voluntario, yo le estoy mandando. Pero también tenemos información involuntaria. Yo, mientras que estoy acá hablando, mi corazón está latiendo. ¿Se entiende? Eso es involuntario. Bueno, no me estoy concentrando diciendo a mi corazón metele porque me quedo corto y me muero. Eso es involuntario, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ya trabaja con otras vías neuronales de nuestro sistema nervioso y le está mandando como el marcapaso, le está diciendo, tranquilo, ¿sí? Ahora yo veo algo que me pone nervioso y empiezo. Y eso trabaja todo de forma inconsciente, pero lo vamos a ver más adelante, cuando veamos bien esta parte, ¿sí? Pero lo que voy, de acuerdo a la pregunta del compañero, exactamente, cuando hablamos del tejido nervioso, estamos hablando de uno de los grandes tejidos de paz. Bien, eso es estímulo-respuesta, ¿sí? Sí, se está durmiendo la compañera. Recibió un estímulo de un bichito y reaccionó y pudo sacarse. Eso todo lo actuó de forma inconsciente. Bien, entonces acuérdense, con esa agrupación de células que son distintas entre sí, pero entre ellas son iguales y conforman un grupo de tejido, tenemos un ser humano en general, ¿sí? Entonces, esos son los grandes tejidos que tenemos en todo el cuerpo. Bien, ¿cómo se da esto? A partir de la diferenciación celular, que era lo que le decía al principio. Cuando se encuentran los dos gametos masculino y femenino, se empiezan a diferenciar las células. Entonces dice que es un proceso por el cual se producen diferencias estables entre células de un individuo. Potencia es la capacidad de diferenciarse en distintos tipos celulares. El cigoto, que así es como se le llama cuando la célula masculina que viene del esperma y las células femeninas se juntan, se forma un cigoto. Ese cigoto tiene la capacidad máxima de desarrollo, ¿sí? Y se lo llama así totipotente. ¿Por qué? Va a originar todos los tejidos o todos los tipos celulares. ¿Estamos? Entonces, cuando yo junto, ¿sí?, de cualquier ser vivo, dos células o dos gametos, un masculino y un femenino, conforma un cigoto. Y ese cigoto después tiene la potencia o la capacidad de generar todo el organismo, ¿sí?, de diferenciarse. Después, si nos queda tiempo, os les voy a mandar después un videito para que vean cómo nos formamos dentro de nuestra mamá, ¿sí?, del vientre. Porque quizás muchos no saben cómo somos nosotros adentro. Bien, y ahí empezamos con el tejido epitelial, que era uno de los primeros tejidos, ¿sí? ¿Qué es el tejido epitelial? Reviste todas las superficies del cuerpo, tapiza cavidades y forma glándulas. Está en estrecha relación con sus células, no tiene sustancia, o sea, sin sustancia intercelular, es avascular, o sea que no está vascularizado y posee uniones intercelulares especiales. ¿Qué función va a cumplir el tejido epitelial? Tiene función de protección contra el daño, protege contra la entrada de microorganismos, protege contra la pérdida de agua
tiene terminaciones nerviosas sensitivas y tiene la capacidad de funcionar como absorción y secreción. ¿A qué se le remite todo eso? ¿Quién puede decir ustedes que como tejido epitelial puede cumplir con esa función? Un ejemplo, cualquiera. Dale. ¿La piel? Exactamente, muy bien, la piel, exactamente. ¿Por qué? Como le decía, el tejido epitelial es todo lo que recubre el cuerpo, como decía ahí, ¿sí? Entonces la piel está relacionada con el tejido epitelial. Pero también lo vamos a encontrar al tejido epitelial recubriendo órganos. Y va a cumplir las mismas funciones, ¿sí? Lo va a proteger contra el daño, o sea, la piel nos protege contra el daño. Y el tejido epitelial que recubre, por ejemplo, el estómago, lo protege contra el daño, ¿sí? Lo protege contra la entrada de microorganismos. Nosotros, salvo alguna herida, cuando nos cortamos, esa función que tiene la piel de protección se ve interrumpida. Entonces ahí se nos meten microorganismos y nos infectamos de algo y se nos hace una pus, se nos hace todo, ¿sí? Protege contra la pérdida de agua. Nosotros somos 70% agua y no estamos tirando agua todo el tiempo, salvo cuando nuestro organismo dice que tiene que desechar a través de la orina, si no, no. Ahora, ¿cómo perdemos agua? A través de la absorción y secreción. O sea, nuestro cuerpo dice, estoy a una temperatura elevada por encima de lo que yo estoy necesitando, y eso yo no lo hago inconsciente, lo hace mi sistema nervioso. Entonces empiezo a sudar, y a través del sudor empiezo a bajar la temperatura corporal. Por eso, sobre todo, quizás, o cuando estamos nerviosos, o tenemos mucho calor, o estamos generando actividad física, empieza a aumentar la temperatura de nuestro cuerpo, y ese termostato que tenemos en la cabeza dice, bueno, me voy a enfriar. Cuando eso falla, fallamos todos, ¿sí? O sea, nuestro cuerpo trabaja tratando de generar un equilibrio constante en todo, lo que sea, en la respiración, lo que sea, el calor, la temperatura, ¿sí? Nuestro cuerpo está constantemente, sobre todo el tejido nervioso, el que se dedica a eso, calculando todo, calculando el peso, el movimiento, ¿sí? Por eso no nos caemos, digamos. Ahora, una persona que tiene un golpe por, no sé, supongamos por algún traumatismo en la región occipital, se ve dañada la parte del equilibrio y se cae. O no sé, a usted le habrá pasado, a mí no, pero cuando toman mucho se marean, ¿sí? ¿No? Lo dicen los libros. A mí no me pasó. Pero se entiende, se pierde el equilibrio, porque lo primero que se empieza a afectar es en la parte del cerebelo que tiene que estar relacionado con el equilibrio. O cuando también otra parte que afecta el equilibrio es el oído, ¿sí? Entonces nosotros mantenemos nuestro equilibrio también gracias a que estamos escuchando. Ahora la persona que es hipoacúsica ya desarrolla otro tipo de sentido para poder mantenerse en equilibrio. Ahora, no sé si le habrá pasado cuando sienten ese pequeño pitido en el oído, que como que hacen así porque parece como que se quieren marear. Bueno, ahí empieza ya automáticamente nuestro organismo entra a activar otras partes para que no nos caigamos, ¿tá? Bueno, seguimos con el tejido epitelial. Entonces es todo lo que recubre a nuestro cuerpo, pero no solo va a recubrir nuestro cuerpo, sino que va a recubrir los órganos o va a tapizar la parte interna de algunos órganos, ¿sí? Y va a presentar 4 tipos de epitelios, ¿sí? Vamos a tener un epitelio plano simple, un epitelio cúbico simple, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y un epitelio cilíndrico simple. A gran escala, esos son los 4 tipos de epitelio. ¿Qué son estas cositas tipo moradita o oscuras? La célula es todo esto. Estas son células alargadas en forma cuadrangular, por eso se les llama
cúbica, ¿sí? Estas son células aplanadas, donde su altura es mucho menor que su largo, por eso están como aplanadas. Estas son células largas, cilíndricas, por eso se las llaman así. Y estas son células de distintas formas, por eso se las llama cilíndricas, pseudoestratificadas, porque no están estratificadas realmente, sino están como, no están encajadas, sino están casi encajadas. Y tienen distintas formas, distintos tamaños. ¿Pero qué es eso? Eso negrito que está ahí, eso oscuro. ¿Tejido de la célula? Emma, ¿no le puedes salvar? Bueno, ¿qué es? Pero háganse una idea, que tiene toda célula eucariota en el centro. Le está salvando, ay, qué grande. ¿Cuándo nos juntamos? ¿Cuándo nos juntamos a estudiar? Bueno, esto es el núcleo de la célula, ¿sí? Algunas células van a tener su núcleo centrado y otras células lo van a tener o hacia un costado o van a tener, ¿sí? Pero lo tienen que, acuérdense, ¿sí? Eso se visualiza de esa manera. Ahora, ¿cómo se clasifica? Se puede clasificar según la cantidad de células que tiene, ¿sí? En un epitelio plano simple, células aplanadas y achatadas, como les decía recién, vistas desde la superficie, forman como un mosaico y su núcleo se encuentra en el centro, redondeado o de forma ovoide. Las células con forma poligonal y sin espacio entre ellas, células que se mueren, se reponen, o sea, todo lo que es tejido epitelial se vuelve a reconstruir. Y van a existir dos tipos, van a existir el tejido epitelial de revestimiento y el glandular, ¿sí? Entonces, todas las glándulas que tenemos en nuestro cuerpo, ejemplo, glándula. Glándula mamaria. Otro ejemplo, glándula. Sí. Lo dijo como el chavo, salivales. Sí, las glándulas salivares, ahí está, salivares. A mí tanto ver el chavo me dice salivares. Otra glándula. Hago este ejercicio de pregunta porque entonces, si usted, el que no sabe, no se haga un drama. La idea es que después cuando lleguemos al tema, digan, era eso. Genial, espectacular, ¿sí? Por eso voy preguntando, sí, la idea. Pero ¿para qué si tenés el apunte? Te digo el secreto. Poner todo lo que es esta partecita que se llama músculo glúteo mayor, glúteo menor, ¿sí? Sí, apoyarle así y sentarse 1 hora por día o 2 horas por día. No hay secreto. Además, en todo lo que tenga que ver con anatomía, bueno, con la parte, cuando vemos la parte práctica, es como un poco más fluido. Pero en toda esta parte es sentarse, ¿no? 1 o 2 horas y leer, ¿sí? El techo del aprendizaje lo ponen ustedes. Nosotros le damos como la base, ¿sí? O sea, a partir de acá tienen que saber, esto es lo mínimo. El que no sabe lo mínimo, no aprueba. El que sabe lo mínimo, aprueba. Y el que sabe más que nosotros, mejor todavía. ¿Sí? Porque eso es lindo, ¿sí? Porque se genera todo un desafío, se genera un ida y vuelta, me preguntan algo que no sé, voy y hago lo que dijo la compañera, le pego la googleada y digo, bien, tenía razón el compañero, porque así entre todos aprendemos, ¿está? Nadie sabe todo, solo Google. Bueno, ¿qué es un tejido o un epitelio de revestimiento? Van a recubrir la superficie externa del cuerpo, el exterior de los órganos y el interior de los órganos huecos. Era lo que le decía, ¿sí?
toda la parte de la superficie externa de nuestro cuerpo, también el exterior de los órganos y la parte interna de algunos órganos, pero de los órganos huecos nomás. No todos los órganos son huecos, ¿estamos? Puede estar formado por varias capas de células o por una sola capa, y su función entonces va a ser protectora. Por ejemplo, la epidermis de la piel, ¿sí? Eso es un tejido de revestimiento. Otro ejemplo, el tejido epitelial del intestino, ¿sí? En los intestinos, en la parte de adentro, háganse de cuenta como si fuese una manguera, ¿sí? Toda la parte de adentro tiene tejido epitelial, que son de este tipo de células, ¿sí? Y acá, esto es una foto microscópica, ¿sí? Que es del tejido epitelial, ¿sí? Es una célula. Esto que se ve ahí, ¿qué es? ¿Qué es esto? Genia, vamos. Pegó 2 veces, ¿no? Yo voy a decir Si es, si esto es una representación, las representaciones no son exactamente, pero siempre se van a asemejar exactamente. Esta es una foto microscópica de la piel con todos sus estratos, el queratinizado, el granuloso, el estrellado y el germinativo, ¿sí? Todo esto es tejido conectivo y tejido de revestimiento. Y después tenemos esto, que son los dibujitos del tejido de revestimiento del epitelio del intestino, y esta es una foto real, ¿sí? Donde se ven los núcleos y por lo tanto acá se ven las células. ¿Qué tejido sería? ¿Qué tejido puede ser? De esos 4 que vimos. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven aplastado, achatado, lo ven largo, lo ven cuadradito, lo ven redondito? Cilíndrico, sí. Perfecto. Cilíndrico simple. ¿Sí? No, pero está bien, está bien. Leer y estudiar, ¿sí? Ahora, este es el epitelio respiratorio. ¿Ven? Y estos son, obviamente, los núcleos. ¿Qué tejido sería este? ¿Ven bien o quieren que apague la luz? ¿Qué tejido puede ser el respiratorio? Con respecto a esos 4 grandes que vimos hacia atrás. ¿Cómo lo ven? Yo lo veo cúbico y todo. Yo vi offside. Fue malo. ¿Eh? Sí, señor. Es pseudo estratificado. El tejido respiratorio, fíjense, en la representación, después cuando vean el dibujito, ¿sí? La representación, fíjense cómo hay núcleos cercanos estos son simples porque tienen una sola línea o capa de núcleos, y estos ya son 2 o más, ¿sí? Son pseudo estratificados porque están como casi encajados y no son de la misma altura ni tamaño, ¿sí? Fíjense como este era un epitelio simple, en cambio el otro ya era un epitelio pseudo estratificado. Entonces el epitelio respiratorio es pseudo estratificado, queratinizado con células caliciformes, productora de moco. Así se llaman los tejidos epiteliales respiratorios. Por eso nosotros, cuando tenemos catarro, como mecanismo de defensa, nuestros epitelios generan moco, ¿sí? Bueno, ¿para qué le voy a explicar qué es el moco? Bien, después tenemos revirtiendo también dentro de las arterias, el interior de las arterias, también el tejido de revestimiento. Y ahora ya pasamos al tejido glandular. ¿Se entendió dónde se encuentra el tejido de revestimiento entonces? ¿Sí?
Va a estar revistiendo todo nuestro cuerpo y tanto el exterior de los órganos como el interior de los órganos. ¿Qué? ¿Órganos? No, pero ¿qué tipo de órganos? Los huecos, exactamente. Porque tenemos de dos tipos los órganos, macizos y huecos. ¿Tá? Ahora tenemos el epitelio glandular. Entonces, como decían hoy como ejemplo, son glándulas, ¿sí? Pero vienen del tejido epitelial. Entonces, la forma celular especializada en reproducir y segregar sustancias. Las células están agrupadas en glándulas. Las glándulas pueden ser exócrinas cuando tienen un conducto secretor, o pueden ser endócrinas cuando no tienen un conducto secretor. ¿Vamos? Las glándulas. Bueno, acá todavía como no le puedo explicar, no le puedo decir que digan la respuesta. Dice indicar qué son A, B, C, justificando la respuesta, ¿sí? Acá tenemos un tipo de glándula, otro tipo de glándula y otro tipo de glándula. La A es epitelio de revestimiento porque reviste y protege una superficie. La B es una glándula exócrina porque tiene un conducto para evacuar la secreción, ¿sí? ¿Ven? Esto es una glándula y tiene esta especie de conducto para poder sacar su contenido. Y esta, la C, es una glándula endócrina porque no tiene conducto para evacuar su secreción. Entonces es una glándula que solamente trabaja para sí. Dicen. Ahora, ejemplos de glándulas exócrinas indicando las sustancias que producen y la función del cuerpo, que hoy ya habían dicho las compañeras, ¿sí? Las salivares, las mamarias, etc. No me detengo, después ustedes hagan el ejercicio si quieren en la casa para tratar de terminar el tema. Entonces, glándulas salivares. En la boca hay 3 pares de glándulas salivares, ¿sí? Ahí después ustedes ven dónde se ubican las glándulas salivares. Pero justamente son glándulas exócrinas porque están constantemente secretando saliva, ¿sí? ¿Para qué? Para ayudarnos en el proceso de la masticación, generar el bolo alimenticio y poder ingerir el alimento, ¿sí? No podemos ingerirnos una madera, quizás sí, quizás no, como decía la canción, pero para que normalmente podamos digerir un alimento y después evacuarlo, necesitamos justamente generar a través de la masticación todo el proceso del bol alimenticio, ¿sí? O bolo alimenticio. Después cuando demos toda la parte de digestivo, van a entender un poquito mejor de qué se trata todo el proceso de la digestión. Pero se trata de eso, ¿sí? Después tenemos glándulas gástricas que se encuentran en la pared del estómago y hay millones de glándulas gástricas. Entonces, ¿se acuerdan que eran, además de ser un tejido de revestimiento, también son glandulares? Entonces, el estómago va a tener todo su tejido de revestimiento y a la vez va a tener glándulas. Entonces va a estar revestido por millones de glándulas. Y gracias a eso, los alimentos se pueden disolver en el estómago y después pasar, ¿a dónde va a pasar? A los intestinos. Bien. Después tenemos las glándulas intestinales, ¿sí? Ya son otro tipo de glándulas, cumplen otras funciones muy similares a la del estómago, pero ya están indicadas para hacer otra función. Dice, en la pared del intestino hay millones de glándulas intestinales. El hígado y el páncreas, estas ya son glándulas exócrinas, ¿sí? O sea, pero sí, estamos viendo todas las exócrinas. En el hígado y el páncreas seguimos encontrando este tipo de glándulas. Después las glándulas de la piel, también hay millones de glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Entonces en la piel vamos a tener dos tipos de glándulas exócrinas. Las sebáceas, que van a generar sebo o van a generar esa grasita en la piel para que no se nos seque, ¿sí? Y las sudoríparas, que son las que van a generar el sudor para que se nos enfríe nuestro cuerpo. ¿Estamos? Después la mamaria, como había dicho la compañera, es
un tipo de glándula que es también exócrino. Las mujeres tienen 2 glándulas mamarias. Dice ahí, derecha e izquierda. ¿Está? ¿Sí? ¿Salvo que tenga más? ¿Está? Pero solamente se ponen en función cuando se tiene que dar de amamantar. En cualquier parte de todo su ciclo de vida, si no están en proceso de amamantación o de amamantar y ustedes secretan algo, tienen que hacerse ver. ¿Estamos? Ahora, si vos decís, estoy amamantando o dejé de amamantar o estoy por, bien. Ahora, si no, y sienten que sale algo, entonces háganse ver, ¿sí? Porque ahí hay algo en la glándula que está generando fuera de su proceso natural. Y ahí puede ser indicativo de algo. Eso es como una nota a colación, ¿no? Ahora, glándulas endocrinas, ¿sí? Estas van a producir hormonas, pueden vertir a la sangre, y el conjunto de glándulas endocrinas constituyen el sistema endocrino o el sistema hormonal. ¿Está? Entonces, las glándulas endocrinas no van a tener no van a tener un conducto de excreción, sino que todo lo que generen van a tirar o van a desechar o van a excretar a la sangre. Y a través de la sangre va a viajar a todo nuestro cuerpo y ahí van a cumplir las funciones que tengan que cumplir. Y por lo general van a terminar produciendo hormonas. Y ahí le doy el ejemplo. ¿Qué tiempo nos queda? ¿A qué hora empezamos? ¿7 menos 10? ¿8 menos 10? Teníamos que empezar 7 menos 10. Como 7 y medio. Ay, me dolió en el... Voy a hacer de cuenta que no te escucho. ¿Pero a qué hora empezamos más o menos? ¿No se acuerdan? 7 y 10. 7 y 10, ¿no? Bueno, entonces 8 y 20, 8 y cuarto, más o menos, 8 y 20. ¿Eh? Tenemos terminado 8 y 20. Bueno, nos queda un poquito. Bueno, bien, ejemplo de glándulas endocrinas. Estos son todos los tipos de lugares o de glándulas que van a generar hormonas, ¿sí? La hipófisis, la paratiroides, el páncreas, los ovarios, los testículos, las glándulas suprarrenales, las tiroides y el hipotálamo. Todo es igual, menos en el hombre y la mujer, que lo que es testículo en el hombre es ovario en la mujer, ¿sí? Después de ahí somos todos iguales, ¿estamos? O sea, a lo que voy le explico, parece algo obvio, pero mejor que lo sepan, porque no, la mujer tiene hipófisis y el hombre tiene hipotálamo, ¿no? Todos tenemos hipotálamo, tenemos hipófisis, tenemos paratiroides, tenemos tiroides, tenemos suprarrenales, tenemos páncreas, y lo que nos diferenciamos es en esto, nada más. ¿Sí? ¿Se entendió? Por la duda. ¿Está bien que haya aclarado? ¿Por la duda? ¿Estamos? Bien, para que no se malentienda. Nada más que para mostrar el ejemplo entre hombre y mujer, también y no llenarle de cosas de un solo lado. Entonces, ¿estamos? Que en realidad después terminan cada una cumpliendo la misma función, porque de aquí va a salir la célula germinativa o la célula sexual masculina, y de aquí va a salir la célula femenina, ¿sí? Entonces, definitivamente cumplen como la misma función, pero cada uno con su diferenciación genética, ¿sí? X de un lado y XY del otro lado. Tejidos conectivos. Capaz que le dejamos ahí, porque me parece que no vamos a enseñar. Y cuarto. Bien, igual. Tenemos los tejidos conectivos. Le hago un pasaje rápido y después ustedes leen bien en sus clases. ¿Dónde se encuentra el tejido conectivo? Conjuntivo, perdón. Sigo con el conectivo.
En la dermis de la piel, rellenando espacios entre los músculos y los nervios, envolviendo músculos y nervios y huesos, formando los tendones y ligamentos. El tejido adiposo es una variedad del tejido conjuntivo. ¿Se acuerdan que el tejido conjuntivo después se dividía en 4? ¿Sí? La sangre, el tejido... No, el nervio estaba solito ya. El conjuntivo era el conectivo, la sangre, los huesos y el cartílago. ¿Sí? En la dermis de la piel está formado por tejido conjuntivo. ¿Bien? Y aquí están todas las fases o las partes de la piel. Y dice, bueno, identifica, y bueno, estos son un ejercicio que lo pueden hacer en sus casas. Y acá le dan la respuesta, ¿sí? Como un corte, un pedazo de piel, por así decir, vamos a encontrar glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, raíz del pelo, que ya no tengo, papilares sanguíneos y receptor del tacto. Eso. Después cuando hagamos tejido nervioso, millones y millones y millones de células nerviosas sensitivas tenemos en nuestra piel. Por eso, cualquier parte de donde nos toquemos vamos a sentir sensibilidad. Bien. Y acá les muestra cómo este tejido conjuntivo va a estar entonces rellenando algunos espacios, ya sea entre los músculos, entre los huesos, ¿sí? Siempre, o sea, el ser humano no hay lugar que esté vacío, salvo parte del cuerpo que tenga que cumplir alguna función, ¿sí? Pero no es que el corazón está solito ahí y no tiene nada, está cubierto de tejido conjuntivo, tejido adiposo, tejido conectivo, ¿se entiende? Bien, los tendones, dice, unen los músculos a los huesos, los ligamentos unen los huesos entre sí. ¿Estamos? La unión entre huesos va a estar dado a través de los ligamentos y la unión entre el músculo y el hueso va a estar dado gracias a los tendones. Entonces, cuando tengo una lesión a nivel de los tendones, es cuando el músculo se contrae, como que se atrofia, porque se corta el tendón y su unión con el hueso. Ahora, cuando yo tengo un problema ligamentoso, es cuando la unión entre dos huesitos o más, ¿sí?, está averiada ahí en esa unión. Pero gracias a eso es que no andamos todos destartalados. Bueno. Después tenemos el tejido adiposo. Tejido adiposo es una de las variedades de tejido conjuntivo que está especializado en almacenar grasa. El tejido adiposo se encuentra debajo de la piel, alrededor de los órganos internos, en la médula amarilla de los huesos y en las mamas. Ahora, el tejido cartilaginoso es una sustancia intercelular sólida y elástica. El tejido cartilaginoso es el precursor de los huesos en el embrión. Entonces, cuando nosotros somos embrión y nos estamos formando, es a partir de esta fase, ¿sí?, se empiezan a unir esa especie de cartílagos y después se empiezan a solidificar y a generar los huesos. Esa es una de las maneras de generar huesos. Y el cartílago que termina siendo cartílago, como en la oreja, por ejemplo, ¿sí?, queda ahí. Ahora, el que tenía la información que se forme hueso, termina solidificándose y formándose hueso. Muchos de los cartílagos, sobre todo los cartílagos que están en la unión entre el esternón y las costillas, con la edad avanzada se terminan solidificando, se terminan como poniendo duro y como generándose como huesos, ¿sí? Por eso en el adulto mayor, en el anciano, ya la respiración es mucho más costosa, más forzada, porque ya no tienen tanta elasticidad en los cartílagos. También por eso se lesionan muy rápidamente o muy fácilmente, ¿sí? Hay cuestiones que después de ustedes, con el avance de las clases, ya van a ir entendiendo mucho más a qué se refiere. Bien, ¿dónde hay tejido cartilaginoso? Eso háganle después el ejercicio, pero para darle un ejemplo entonces, entre el esternón y las costillas, la unión entre ellos se da a través de un tejido cartilaginoso. Por eso es que tenemos la capacidad de poder expandir bien el tórax, ¿sí?
Lo mismo en todo lo que es la parte de los anillos traqueales. Todo esto es cartílago. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tiene que protegernos, ¿sí? Si esto fuese músculo, un golpecito acá en el cuello y sonamos, ¿está? Pero al ser cartílago, nos protege también esa parte. En la oreja, en las uniones de los huesos. Tejido óseo, ya se sobreentiende, es todo lo que tenga que ver hueso. Hay distintos tipos, que esto después lo vamos a ver más adelante cuando veamos huesos y todas esas cosas. Y después la sangre, que es el otro tipo de tejido conectivo. El tejido muscular, hay de 3 tipos, ¿sí? Las células cardíacas, células musculares esqueléticas y las células musculares lisas. Entonces, todos los órganos del cuerpo van a estar formados por este tipo de células, célula muscular lisa, salvo el corazón, que tiene su tejido especializado, su tejido muscular especializado, por eso se llama cardíaco. Después, el resto del cuerpo va a estar formado por el tejido esquelético. Entonces, todo lo que tenga que ver con lo que me sostiene como esqueleto, digamos, ¿sí? Lo que me da fuerza, lo que yo doy movimiento, todas esas cosas, es más que nada voluntario, porque yo le digo lo que tiene que hacer, está formado por este tipo de músculo esquelético. Ahora, los órganos, casi todos, excepto el corazón, tienen este tipo de músculo liso, y por lo general es involuntario, ¿sí? Porque yo no estoy diciendo ahí a mi estómago, muévete, no, él trabaja solo, ¿ah? Y el corazón es como la parte especializada de estos dos, ¿sí? Es estriado como ¿sí? Pero a la vez es involuntario como Entonces, tienen las dos cualidades, sería y entonces él funciona solo, el corazón funciona solo. Es un músculo sano, pero necesita acción, decía la canción. Bien, estos son los ejemplos. Y después tenemos el tejido nervioso, que lo vamos a ver bien detalladamente cuando entremos a tejido nervioso, pero para que sepan dónde se encuentra entonces, forma el encéfalo, la médula espinal y los nervios, y las principales células nerviosas son las neuronas. Entonces, gracias a las neuronas se forman todo el tejido nervioso en general. Y lo vamos a encontrar en el encéfalo, la médula espinal y los nervios que están para formar todo lo que es el tejido nervioso periférico. Esta es una imagen de una neurona y nada más, porque hasta ahí llegamos justo con el tiempo, entonces